vamos a ver que nuestra querida productora Adri nos presente precisamente este espacio de cuarto grado. Y con esto le doy la bienvenida a Yasmín Ugalde, que es integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que tiene a una invitada realmente excepcional. ¿Cómo estás, querida Yasmín Ugalde? Hola Jaime, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de que justamente el día de hoy tenemos una gran invitada en este espacio, cuarto grado. Y pues bueno, también, si bien muy contenta de recibir a nuestra invitada, pero bueno, también extrañando un poco a Vicente por estos lugares, pero hasta donde esté le mandamos un fuerte abrazo. Así es, el Vicente, bueno, según el chismoso de Jairo Calixto, creo que parece ser que anda correteando entre los maizales con alguien, con alguien. No, no quiero ser indiscreto, por favor, no me obliguen a ser indiscreto, pero ya lo dijo el Jairo Calixto. Pero adelante, adelante, querida Yasmín. Pues nada, el día de hoy justamente queremos seguir hablando un poco de esto que ya venías platicando, y es justamente como todo este mito y todo esto que ha venido alrededor de la gran discusión de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, es decir, el gran discurso que trae, la oposición en contra de esta gran reforma que asentaría un poco más las bases de la pacificación de nuestro país, ¿no? Y hoy vimos una vez más en el Senado este doble discurso que, tienen digo, ahora lo vemos en tribuna, pero que lo hemos visto en redes, que lo hemos visto en esta andanada desde hace algunos meses con contradicciones, ¿no? Pero bueno, sobre todo el día de hoy, tenemos una gran invitada que nos puede hablar desde dentro, desde que ha dado también la batalla en tribuna, y es justamente Andrea Chávez el día de hoy. Efectivamente, la diputada Andrea Chávez, pocos políticos y políticas combinan la belleza con la inteligencia como Andrea Chávez. Finalmente me tocó a mí, este Vicente siempre me dejaba con los feos, pero no, finalmente tenemos a Andrea Chávez con nosotros para que participe en esta sección de cuarto grado. ¿Cómo está, diputada? Querido Jaime, querida Yasmín, con el gusto, como siempre, compartir esta casa sin censura, un espacio libre como el viento. Un saludo para nuestro querido Vicente y como siempre agradecida por prestarnos el espacio. Muchísimas gracias y prefiero Andrea. Ah, perfecto, muy bien. ¿Y qué vamos adelante, querida Yasmín, efectivamente con el tema de la Guardia Nacional, que hoy tuvo un intenso debate, una estiria floja en el Senado. ¿Tú cómo viste, tú cómo percibiste este intenso debate en el seno del Senado y qué ves en el futuro que puede ocurrir? Bueno, pues mira, no vi mucha diferencia, insisto, a este gran debate que hemos visto, insisto, en redes sociales, lo vivido también en el Congreso con los diputados, con las diputadas, y es justamente, insisto, este doble mensaje, este doble discurso, ¿no? Por un lado, se han venido quejando de la gran estrategia de abrazos, no balazos, y por otro lado, tampoco están de acuerdo con con el tema de la Guardia Nacional, sacando, ¿no? Esta frase de militarizar, ¿no? Las calles, y poniéndolo ahí como por sí solo, la frase, la palabra, pues tiene todo un tabú y pues lo enmarcan como
lo malo que podría ser. De hecho, hoy ya el acabose fue haber dicho que sí, pues ha sido un fracaso, que desde Felipe Calderón ha sido un fracaso, y bueno, pues la verdad es que con una vergüenza muy chiquita, que han tenido los panistas a venir y decirnos ahora, pues bueno, es de lo que ustedes se han venido quejando y bueno, pues ahora lo ponen también sobre la mesa ellos. Justamente nos exige poder definir a qué se refería Felipe Calderón cuando sacaba el ejército a las calles y a qué nos referimos nosotros, ¿no? O sea, traen a colación una vez más esto, pero sobre todo, insisto, con este doble mensaje, ¿no? O sea, es decir, criticamos una cosa, pero también criticamos la otra, y hoy, bueno, pues una vez más en la discusión del Senado, justamente se llevó a eso, ¿no? O sea, es decir, lo primero que se proponía, después ya no quisieron, y bueno, pues a la hora de la hora, pues terminó por eso tan candente la discusión en el Senado, ¿no? Justamente. Querida Andrea, a mí me llamó mucho la atención y estábamos conversando hace poco con la senadora Antares Vázquez. Me llamó ¿cómo decirlo? Intrincado debate, porque francamente yo creo que a veces esta estrategia de la oposición, de tratar de imponer un discurso advirtiendo contra la militarización, esta queja de la oposición contra la intervención, pues ya se sabe que es el vicepresidente, en el caso de Estados Unidos, el que interviene en el debate del Senado, porque el gobierno está interesado que salga adelante esta reforma. Pero yo te preguntaría, Andrea, ¿tú crees que la argumentación del famoso militarismo, el fantasma del militarismo, está condenado al fracaso o tú crees que sí la oposición consiga salir adelante con este debate falso de que de lo que se trata aquí es que los militares que no saben hacer el trabajo de policía se van a quedar para siempre en las calles? Yo creo que la prueba más clara con contundencia revela que precisamente la narrativa de la derecha no está terminando de cuajar, que la estrategia de desinformación no está pegando en medios de comunicación tradicionales, en redes sociales, ni en tribuna. Yo creo que ese elemento que le brinda esa contundencia a ese análisis es la falta de movilización que hay de parte de la gente. Yo recuerdo cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto se discutía la ley de seguridad interior, muchas y muchos a lo largo de todas las entidades federativas nos movilizamos justamente acusando al entonces gobierno federal, al entonces ejecutivo federal, de intentar crear un instrumento normativo que a todas luces no anteponía por encima de todas las cosas la defensa de los derechos humanos. Nos movilizamos, las y los ciudadanos nos manifestamos, creamos contingentes, tomamos las calles, fuimos a los congresos locales, estuvimos en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, realizamos diversos foros y lo que en realidad estamos viendo ahora son unas cuantas voces que son los de siempre, Claudio X González, Denise Dresser, estos opinólogos que francamente desde mi punto de vista, estos analistas que no parten de un análisis objetivo, que no parten de un análisis sincero, sino que tienen intereses particulares, oscuros, quizás incluso económicos detrás por la alianza que hay con la coalición Va por México o los grupos parlamentarios de oposición y están teniendo cierto nivel de incidencia porque les brinda nuevamente los espacios, pero la narrativa, el pueblo de México ya no se las compra. Eso es lo más importante, porque es absolutamente todo lo contrario. Yo creo que este es el inicio justamente de un proceso de desmilitarización y lo decía yo en mi discurso, en la discusión que llevamos a cabo de esta reforma constitucional en la Cámara de Diputados la semana pasada. ¿Por qué digo que este es el inicio del proceso de desmilitarización? Bueno,
porque fueron ellos, en el sexenio de Felipe Calderón, los que sacaron al Ejército Nacional a las calles de una manera completamente irresponsable, sin protocolos de actuación, sin capacitación para la defensa de los derechos humanos, sin tareas claras, sin un tiempo definido. Y en este momento, ¿qué hay? Hay una propuesta de alargar el periodo que el presidente de la República va a tener para valerse de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad, conservar la paz de las familias mexicanas, en lo que se consolida la Guardia Nacional. La propuesta emana del PRI para que sea un plazo de 9 años. A lo que la oposición se le olvida porque decía en tribuna, bueno, ya el Ejército Nacional ya va a poder revisar tu cajuela, ya te va a poder detener, ya va a poder revisar tu hogar, ya va a poder entrar a tu casa habitación, te va a poder confiscar un montón, bueno, una sarta de mentiras porque se le olvida a la oposición que la reforma constitucional que le dio nacimiento a la Guardia Nacional a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en marzo del año 2019, establece un catálogo de tareas específicas en las que las Fuerzas Armadas pueden intervenir. Y además estamos poniéndole un plazo de 9 años. Es decir, nos estamos comprometiendo con el pueblo de México a tener un proceso ordenado, con un periodo definido, con lapso, con fechas límite y además garantizando por encima de todas las cosas el respeto irrestricto a los derechos humanos. Entonces, estamos diciendo que en unos cuantos años, y se establecen fechas, 9 años después de la creación de la Guardia Nacional, el Ejército Nacional regresará a las calles, a los cuarteles, perdón. Igual la Marina, las Fuerzas Aéreas también. Estamos poniéndole plazos, eso es muy interesante y se nos olvida contarlo luego. Otra gran mentira que ha dicho la oposición, que la Guardia Nacional no está teniendo resultados y nosotros les hemos comprobado con datos una y otra vez los enormes resultados que ha demostrado la Guardia Nacional. Han disminuido en un 30% los delitos federales y podemos hablar de muchos, podemos hablar de los delitos financieros que han disminuido en un 60%, los delitos patrimoniales en un 50%, los delitos fiscales en un 22%, los delitos contra la integridad y bueno, también muchos delitos del fuero común, entre los que resalto, por ejemplo, el secuestro que ha llegado a sus mínimos históricos. Y le recordábamos a la oposición lo hipócritas que son, porque ¿cuál era su estrategia? Pues presentar chivos expiatorios, crear pruebas falsas, fabricar testimonios con tortura. Y ahora que nosotras y nosotros demostramos resultados y solamente estamos pidiendo ampliar el periodo para que la Guardia Nacional se consolide, porque ellos duraron 10 años en descomponer la Policía Federal, necesitamos por lo menos ese mismo tiempo para fortalecer a la Guardia Nacional. Ahora que nosotros presentamos esa nueva propuesta, que además es integral porque también no deja las causas estructurales que originan la violencia, el abandono hacia los jóvenes, el abandono de la economía de las familias mexicanas, brindarle otra posibilidad de esperanza, de sustento a tantas mujeres y hombres mexicanos, ya no les parece. Eso están en contra y entonces prefieren decirse que están en contra de la militarización cuando el ejército mexicano es pueblo uniformado. Bueno, todo esto, ¿por qué se los cuento? Porque no nos alcanzaría este programa siquiera para terminar de enunciar en todos los puntos en los que la derecha está cayendo en enormes contradicciones. Y así nos podríamos seguir minutos, horas, días. Y lo vamos a seguir, los vamos a seguir exponiendo. Yo creo que fue lo más interesante regresarlo a comisiones. Yo creo que ha sido lo más importante la actividad que ha hecho el secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto López Hernández, defendiendo una postura del gobierno federal, porque al final
Esta es una propuesta que había manifestado el presidente de la República. Nos congratula que sea una diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, la que decida romper con la moratoria constitucional o flojera legislativa, como le quieran llamar, para acompañar justamente el ánimo del presidente de la República de combatir uno de los problemas más sensibles para México, que es el tema de la inseguridad. Así es que, pues, seguir señalando la hipocresía en la que incurre la derecha va a ser una herramienta muy fuerte para combatir esa narrativa que, pues, lamentablemente, les digo a los de la oposición, no ha terminado y no terminará de cuajar en el pueblo de México, porque además el pueblo de México ya despertó. Pues precisamente yo quisiera hacer la siguiente reflexión a propósito, Andrea, de lo que has dicho. El pueblo de México ya despertó, que yo lo pondría de otra manera. Le ha caído el 20 finalmente, le ha caído el 20 a la sociedad civil. Y la pregunta tiene que ver con, mira, en estos momentos, si uno se asoma al chat de este programa que está interviniendo la gente, bueno, no te imaginas la cantidad de flores que te lanza la gente. Algunos ya incluso sueñan con que un día de estos seas presidenta de México. Yo no sé, es posible que ocurra eso, ¿por qué no? Pero antes de irnos hasta analizar esta posibilidad, que es especular, y yo soy periodista, yo sé que como periodista tienes que atenerte a los hechos, ¿no? Y yo te quisiera decir lo siguiente. Cuando has hecho una descripción de la lucha que ustedes han lanzado, pateándose las calles, yendo a los congresos, yo creo que, sin temor a equivocarme, yo creo que Andrea Chávez es no solamente una diputada, no solamente una mujer inteligente, sino también, dicho así, de manera muy sencilla, es un agente de cambio muy poderoso, joven, inteligente, y precisamente por eso yo creo que este tipo de testimonios hay que atesorarlos. Quedan registrados en la historia. Pocos seres humanos realmente pueden considerarse a sí mismos agentes de cambio. Pocos jóvenes tienen esta capacidad para involucrarse o ganas de involucrarse, desafortunadamente. Pero yo te pregunto, como porque sé que te has patado las calles, como sé que has estado en esta lucha, yo creo que me tienes que responder de verdad. Yo a veces dudo de mucha gente. Yo creo que México ha vivido durante mucho tiempo en una especie de régimen autocrático, y en estos regímenes autocráticos se desarrolla algo que yo llamo el doble pensar. Es decir, tú escuchas lo que dicen los medios, escuches lo que dicen los diputados, algunos senadores, e inmediatamente piensas en sentido contrario. Dice, no, este me está mintiendo, este me está diciendo la otra verdad. Y por eso muchos congresos, los poderes políticos, los partidos han perdido ese contacto indispensable con el pueblo. Mi pregunta es precisamente eso, Andrea. ¿Tú crees que realmente Morena ha conectado con ese pueblo? ¿Tú crees que realmente el pueblo ya quiere ese cambio que ustedes están impulsando y pensando sobre todo en el tema de la Guardia Nacional? Mira, el pueblo de México tiene memoria y eso tiende a olvidársele a la oposición. El pueblo de México sufrió en carne propia la guerra contra el narco y lo repito, lo reitero, porque los de la derecha, que son los que tienen acceso a los espacios en medios de comunicación tradicionales, a televisión, a radio, y que además están representadas y representados en muchas ocasiones hasta por el locutor, por la presentadora, que tendría que tener una ejecución neutral dentro de su actividad como periodista, se le olvida que sufrimos en carne propia los efectos de las pésimas decisiones que tomaron los gobiernos anteriores. Fue una pésima decisión sacar al Ejército Nacional a las calles, procurando la guerra en lugar de la tranquilidad de las familias mexicanas. Fue una pésima decisión sacar al ejército a las calles sin protocolos de actuación. Fue una
pésima decisión sacar al Ejército Nacional a las calles sin un marco regulatorio que le diera certeza a la garantía de la protección de derechos humanos. Fue una pésima decisión nombrar a un personaje como Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública encargado de la Policía Federal. Fue una pésima decisión sentarse a negociar con el narco sobornos millonarios. Fue una pésima decisión recibirles dinero a los narcotraficantes. De pensar en que estábamos nosotras y nosotros poniendo a las y los desaparecidos, nosotras y nosotros poniendo a las y los muertos, nosotras y nosotros poniendo a las y los extorsionados, ¿no? Mientras a nosotros se nos castigaba, ellos y se enriquecían. Claro que fueron pésimas decisiones y el pueblo de México estaba allí siendo un actor de esa historia de terror. Yo no, a diferencia de la derecha, yo no vengo a intentar convencerlos con un discurso elaborado, con estudios de organismos autónomos, de organismos internacionales. ¿Qué vengo a hacer? Vengo a contar una historia que todas y todos vivimos. Y con esas terribles anécdotas, con esas terribles cicatrices que llevamos por el cuerpo, tenemos la legitimidad necesaria para saber si una decisión es correcta o no. En este momento, el presidente de la República solicita más tiempo para seguir contando con las Fuerzas Armadas en las calles haciendo tareas de seguridad pública, en lo que se fortalece la Guardia Nacional. Déjenme decirles que son los gobernadores de oposición los primeros en solicitar esta medida. Recordarán ustedes aquel 11 de agosto terrible para las y los juarenses. Precisamente el único lugar en donde lamentablemente hubieron decesos en esta serie de actos de parte del crimen organizado para demostrar su fuerza en estados como Guanajuato, Jalisco, Baja California y justamente en mi estado. Y se le olvida a la derecha que en mi estado, en Chihuahua, gobierna justamente María Eugenia Campos, que quedó electa como gobernadora constitucional de nuestro estado, con las siglas blanquiazules, con las siglas del PAN. ¿Qué hace ella en cuanto se da este terrible día? Pues solicita la presencia del Ejército, solicita la presencia de la Marina, solicita la presencia de la Guardia Nacional, porque sabe que con las fuerzas estatales y municipales no le da para confrontar al crimen organizado y preservar la paz. Son los gobernadores de oposición, incluido también Alfaro en Jalisco, incluido también José Rosa Saizpuro, que acaba de dejar la gubernatura en el estado de Durango, los primeros en solicitarles a sus diputados federales de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD, a sus senadoras y senadores del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del grupo de los plurales, que voten a favor de esta propuesta, porque son los responsables de preservar la seguridad y saben que si esta propuesta no trasciende y no llega a buen puerto, los que van a quedar justamente atados de manos no son solamente el presidente de la República, sino todas y todos ellos, porque les recuerdo que constitucionalmente el tema de la seguridad es una responsabilidad compartida. No nada más le compete al presidente de la República, sino también a los titulares de los ejecutivos estatales. Y entonces, ¿qué necesitamos? Pues actuar con responsabilidad, dejar la politiquería, la grilla para otros temas si quieren. Podemos hacerlo, sí, podemos grillar, sí, podemos echarnos en cara muchos temas discursivos, narrativos, de acuerdo, está bien, se los permito, pero no con la seguridad de las familias mexicanas. México está sumido en un rompimiento del tejido social porque en algún momento ese tejido social se rompió. Si está roto el tejido social es porque se rompió. ¿Cuándo se rompió? En sus gobiernos. Sean consecuentes, sean responsables y yo creo
que deberían, y este es un consejo que no debería yo dar porque evidentemente a mí me interesa que nuestro proyecto a través de nuestro partido, que es nuestro instrumento político electoral, gane elecciones, y yo no tendría por qué estarle dando consejos a los partidos de oposición, pero yo creo que una cosa que valdría la pena que consideraran es entrar en un proceso reivindicatorio de cara al pueblo de México. Pedirle perdón al pueblo de México con acciones, como reivindicarse en temas de seguridad, aprobando justamente esta reforma constitucional, acompañando al presidente de la República, haciéndose responsables de sus errores del pasado, reconociéndolos, enmendándolos desde el presente para preservar y garantizar un futuro con la dignidad que merecen las y los mexicanos. Yo creo que eso es lo más importante, querido Jaime, querida Yasmín. Yo sí te quiero decir además una cosa extra, una cosa que no hemos dicho y que vale la pena recordar. Las y los diputados que integramos esta legislatura no somos los mismos diputados y diputadas que integrábamos la pasada, en donde se le dio nacimiento a la Guardia Nacional. En el Senado de la República sí son los mismos, porque los senadores y las senadoras duran 6 años. ¿Con qué cara le van a decir al pueblo de México que de pronto cambiaron de opinión? ¿Con qué cara van a cambiar los argumentos que virtieron para votar por unanimidad la creación de la Guardia Nacional y además que el presidente de la República pudiera disponer de las Fuerzas Armadas? ¿Con qué cara van a votar en contra de eso? Es evidente que la Guardia Nacional necesita más tiempo para consolidarse. Lo ha hecho fenomenal. Por cada arma que ellos de manera indiscriminada permitieron entrar, nosotras y nosotros hemos capacitado a un Guardia Nacional para cuidarnos a todas y todos. Esa es una cifra contundente que creo que vale la pena resaltar. Las denuncias que se han recibido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la Corte Interamericana, de quejas de violación a derechos humanos de parte de las Fuerzas Armadas han disminuido drásticamente con respecto a los sexenios anteriores, y me voy a referir a los más recientes, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Es evidente que ya hay otro tipo de instrucción, porque el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es esa diferencia? Pues que ahora tenemos un presidente de la República que antepone por encima de todo la seguridad de todas y de todos nosotros, en lugar de colgarse una medalla presentando un capo sin importar la clase de ruptura que exista en distintos municipios, en distintas territorialidades, ¿no? Yo creo que hay que ser mucho más cuidadosos con el análisis, dejar de desinformar en redes sociales, dejar de desinformar en tribuna y además, como diputadas y diputados, como senadoras y senadores, tenemos un mandato constitucional, no le podemos dar la espalda al pueblo de México. El Ejército Nacional, la Marina, las Fuerzas Aéreas y la Guardia Nacional gozan de una aprobación inmensa, prácticamente por encima del 70%. Más allá, imagínense, con el presidente de la República que tenemos, que es Andrés Manuel López Obrador, gozan de mayor aprobación que la propia presidencia de la República como institución, no que el presidente de la República, pero sí de la institución. Entonces, seamos consecuentes, sigamos fortaleciendo los cuerpos de seguridad, y yo creo que esta defensa la tendremos que dar todas y todos en estos días, porque recordarles, contrario a lo que dice el senador Damián Cepeda, que es una vil mentira, no hubo votación, no se perdió ninguna votación. De manera responsable se decidió contar con más tiempo para analizar la propuesta, regresando a las comisiones para que justamente reflexionen estos grupos parlamentarios opositores y entren en este proceso de reivindicación que el pueblo de México les está exigiendo. Pues yo quería, aprovechando lo que ha puesto Andrea sobre la mesa, yo le quería preguntar a Yasmín Ugalde, porque es cierto, es evidente que mientras los gobernadores de algunos de los estados más afectados por la violencia van en sentido contrario a los de algunos de sus diputados y senadores que quieren que no permanezca la Guardia Nacional bajo mando militar,
¿Tú crees, Yasmín, que esta estrategia, cómo llamarla, cómo denominarla, esta estrategia esquizofrénica, ¿no? ¿Les va a funcionar a la oposición, al PAN, al PRI y al PRD? Mira, voy a retomar lo que decía la propia Andrea de inicio, ¿no? O sea, está demostrado que no les está funcionando. Me ponía ahorita a escuchar a Andrea y bueno, pues en efecto, entre las muchas flores que recibe siempre Andrea, es la capacidad que tiene de explicarnos estos temas, ¿no? O sea, pone el dedo puntual en elementos indispensables para la discusión, para el análisis, ¿no? O sea, cosas tan básicas como esto que con lo que cierra la propia Andrea y dice, pues no hubo votación, no la perdimos, ¿no? O sea, simplemente decidimos discutirlo más. Y en ese mismo sentido me ponía a escucharla y decía, bueno, ¿y la oposición por qué no sale a la calle y da la cara y da este debate en la calle? ¿Por qué no informa hacia afuera? ¿Por qué toda la discusión se da en tribuna? ¿Por qué no salen a la calle? Como lo hace nuestro movimiento. Nuestro movimiento sale a la calle y platica con la gente y pone módulos informativos y hace asambleas informativas. Y en esos lugares es donde tú te das una idea de qué es lo que realmente la gente está pensando, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor la discusión se da entre unos cuantos senadores y que si los gobernadores, pero ¿qué está sintiendo la gente, no? La aprobación de la Guardia Nacional es suficiente, suficiente votación como para que le sigamos dando orden. Como bien decía Andrea, me parece que es muy peculiar cómo nombramos las cosas, cómo utilizamos este lenguaje, esta narrativa para enunciar el momento que estamos viviendo. Es decir, no se está votando, no se está discutiendo si se saca o no se saca a los militares, si están en la calle o no están en la calle, ¿no? Es decir, porque esto lo hemos discutido muchísimo tiempo atrás. Esto no es una ocurrencia de un personaje histórico y trascendental como es nuestro presidente, sino es parte de un proyecto y de una lucha que, como bien decía Andrea, pues la venimos trayendo desde hace años atrás, o sea, no es la primera vez que salimos a discutir de este tema. Y a mí me parece importante, por ejemplo, mencionar en esto que dices, bueno, ¿será que les está ganando si los gobernadores quieren o no quieren? Que bueno, está demostrado que quieren, pues porque se les sale de control. No hay otra fuerza que pudiese ser si no es a partir de la Guardia Nacional, porque, bueno, habría que ahí también refrescar un poco la memoria, donde no solamente en tiempos de Felipe Calderón se sacó al ejército a las calles, sino, y se sacó aparte sin regulación, sin medida, ¿no? Sin estrategia, sino o por lo menos sin estrategia evidente, ¿no? Por lo menos no estrategia que pacificara a nuestro país, sino a la par se le dieron armas, se le facilitaron armas al crimen organizado, ¿no? Pudo haber sido una cosa clave donde pues tú no puedes llegar y quitar de repente al ejército después de que le diste todo el poder al crimen organizado. Es decir, esto parte de una estrategia, pero me parece singular que la respuesta está en que gran parte de la estrategia de la Guardia Nacional implica estas mesas de pacificación, estas mesas de seguridad que están dispuestas en el territorio y en estas incluyen justamente esto que decía Andrea, donde la responsabilidad es compartida, donde la responsabilidad de darle seguridad y pacificar nuestro territorio, nuestra vida cotidiana es compartida y tiene una implicación municipal, tiene una implicación del Estado y tiene, por supuesto, una implicación y una responsabilidad también del federal. Y esto hay que también ser muy claros, muy claras en esto, porque justamente en el debate que hubo, algunos senadores hasta de manera pues burlona, pues, ¿no? Decían, no, pues es que esto es responsabilidad del presidente y está fallando, ¿no? No, esto es responsabilidad de todas y todos y más de estos que nos vinieron a dejar este cochinero como en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que no les está funcionando, dado que uno ve la respuesta de los gobernadores cuando tienen las cosas hasta acá, por supuesto que entre la Guardia Nacional, es parte de, ¿no? Sí. Fíjate que la verdad, a mí, ojalá que hubiera más debate sobre este que estamos teniendo.
Y además a mí me encanta debatir con dos mujeres muy inteligentes, muy inteligentes. Y fíjate que a colación de lo que has dicho, Yasmín, se... Aló, aló, ¿me estoy escuchando? Bueno, sí, están tocando base. Por ejemplo, pongo por una analogía o un ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Los diputados y los senadores de Estados Unidos, cada vez que regresan a sus distritos a tocar base, no, hombre, les va como en feria, les avientan jitomatazos, huevazos. ¿Por qué? Porque no están respondiendo las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Y ojalá se impusiera esa cultura, ¿no? De rendición de cuentas de los diputados, de los senadores que van, organizan asambleas en sus distritos, en sus pueblos, en sus municipios. Parece, señores, ¿cómo voy? ¿Voy bien? ¿Retrocedo? ¿Me adelante? Ese tipo de cultura, ojalá que se diera más en México. Y otro elemento que has mencionado tú también, Yasmín, es el tipo de la estrategia que se aplicó desde que Felipe Calderón asumió el poder. Fue una estrategia básicamente impuesta por Washington, por el Pentágono. La estrategia de la iniciativa Mérida, una estrategia importada desde Colombia, el programa Colombia, que lo impuso el Pentágono, lo adaptaron al caso de México. Pero pónganse a pensar, ese ejército que sacaron a las calles fue entrenado en la base militar, por ejemplo, de Quantico en Virginia, y ese ejército fue entrenado para matar nada más, un grado de letalidad impresionante. Y ahora que México está diciendo nosotros, no el Pentágono, nosotros, el ejército mexicano va a entrenar a la Guardia Nacional para justamente adaptarla a las circunstancias de cada estado, de cada región, pues yo no entiendo por qué los diputados de la oposición no entienden este concepto de crear una estrategia. Yo nunca he visto cómo hasta ahora el Ejército Mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional, está trabajando a partir, diseñando una estrategia made in México, hecha en México. Y ojalá que esto lo entendieran los líderes de la oposición. Y de aquí me iría, después de estas dos reflexiones, me iría nuevamente con Andrea para preguntarle lo siguiente. Realmente, a mí ya, si yo fuera diputado de la oposición, ya me tienes comprado, me tienes de tu lado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, Andrea? Que desafortunadamente vivimos todavía entre una clase política que responde a este modelo patriarcal, ¿no? Y una clase política que dice, bueno, esta niña, Andrea Chávez de Morena, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿No? ¿Qué me va a decir? ¿No? Y por eso mismo, este pensamiento, este deseo tuyo de que ojalá, yo también te acompaño en eso, ojalá que la oposición tuviera esta capacidad de reflexión para entender que es el momento de pedir de perdón, de decir mea culpa, nosotros causamos este desastre, nosotros causamos tantas muertes, vamos a cambiar, vamos a acompañar en este proceso, porque se trata de una razón de Estado, una razón de seguridad que está pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. ¿Qué dices, Andrea? Así es, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Muchas veces en política se tiende a olvidar que vale la falacia dominen, vale en política el sujeto de enunciación, vale quien otorga el mensaje, ¿no? Yo creo que no es lo mismo hablar de estrategia de seguridad si se habla desde una curul que está representada por una persona cuyo nombre es Margarita Zavala, que estuvo muy de cerca justamente de la estrategia fallida de combate a la inseguridad que se dio en el sexenio de Felipe Calderón, a una curul que está integrada, por ejemplo, y lo decía yo en mi discurso, por una joven que vivió en aquellos años, en la época más difícil, en el epicentro de la guerra contra el narco, que nos posicionaba a Ciudad Juárez como la ciudad más peligrosa del mundo, incluyendo a ciudades que se encontraban en plena
guerra con Estados Unidos en el Medio Oriente, ¿no? Yo creo que es importante fijarnos en las experiencias vividas de cada una y cada uno de los legisladores. Si el presidente de la República ha sido tan exitoso en la gestión de sus decisiones, porque gobernar es eso, tomar decisiones, ha sido porque conoce de primera mano las necesidades del pueblo, quizás porque las ha vivido en carne propia, pero también, sobre todo, porque ha recorrido por lo menos en 3 ocasiones todos los municipios de este país, ha escuchado a su gente. Por eso ha sido tan exitoso y por eso goza de tanta popularidad y aprobación. Yo les digo a los y las senadoras de oposición, si no quieren escuchar siquiera a sus gobernadoras y gobernadores, que es lo poquito que les queda, salgan a sus distritos, salgan a sus entidades federativas, recorran una plaza pública, quizás elijan una sección electoral o una colonia. En Morena les podemos enseñar cómo recorrer casa por casa, puerta por puerta, y pregunten a diversos sectores de la población, pregúntenles a las amas de casa, pregúntenles a los jóvenes, pregúntenles a los hombres trabajadores, jóvenes, pregúntenles a los adultos mayores. ¿Qué les parece la estrategia de combate a la inseguridad que presenta el presidente de la República? No hoy, sino que presentó desde hace muchos años dentro de este plan o proyecto alternativo de nación y que se votó de manera histórica en 2018, dándole la victoria para conducir los trabajos del Ejecutivo Federal. Pregúntenles a ellos, pregúntenles a ellas. Estoy segura de que si ustedes se dicen integrantes de un partido político y como sabemos todas y todos, pues el objetivo de los partidos políticos es ganar elecciones. Estoy segura de que cambiarán de estrategia y se darán cuenta de que lo más importante es escuchar al pueblo de México para que les den su voto de confianza o para que les retribuyan eso que ustedes harán en el Senado de la República en las próximas elecciones. Muchos me preguntaban, oye Andrea, ¿por qué crees que el PRI finalmente decidió romper su moratoria legislativa? Bueno, yo creo que 2 razones. Primera, les dio muchísimo temor eso que generó la reforma eléctrica, en donde el pueblo de México les cobró factura al haber votado en contra de bajar los precios de la luz, de algo tan sencillo y noble como eso. Y les da terror que les siga cobrando factura para la segunda razón. Se acercan 2 procesos electorales, Estado de México y Coahuila. Yo creo, francamente, que esa parte del PRI, de verdad, tiene terror de perder 2 de sus bastiones, que son el Estado de México y Coahuila, y entonces justamente está presentando este proceso de reivindicación y esta nueva manera de ejercer, la posición opositora al presidente de la República, al proyecto de la Cuarta Transformación, con profunda responsabilidad para que por lo menos mantengan cierta competitividad en estos próximos procesos electorales y próximamente, seguramente en 2024, con la presidencia de la República. Yo creo que su visión es sumamente pragmática, porque lo es. Nosotras y nosotros tenemos valores. Yo no me atrevería a decir lo mismo, a lo mejor, del Partido Revolucionario Institucional. Su visión es profundamente pragmática, pero es útil si quieren. Y yo esa visión la agradezco. Luego me dicen también, oye Andrea, ¿y no te sientes como medio rara votando cosas que presenta el PRI a favor? Y sí, claro, me siento rara, ¿no? Porque veníamos de la lucha social, de movimientos que no estaban acostumbrados a hacer gobierno, que no estaban acostumbrados a convocar a la unidad, no estábamos acostumbrados a llamar a otros grupos que son externos a nuestro partido o movimiento a fortalecer nuestra nación, y ahora lo tenemos que hacer. Es una posición difícil, por supuesto que lo es, pero yo prefiero llegar
a mi distrito, yo prefiero llegar a mi entidad federativa, yo prefiero llegar a mi circunscripción con resultados en lugar de decir me mantuve pura ideológicamente, prefiero decirles el presidente de la República sigue contando con las Fuerzas Armadas y con la Guardia Nacional para preservar y garantizar la seguridad de tu familia. Eso es lo que yo prefiero hacer. Así es que partiendo de esta responsabilidad, partiendo de esta enorme honestidad, porque yo creo que nos damos cuenta cuando un político nos está hablando con un discurso que le escribió algún asesor, que no trabajó él, que no parte de una experiencia, que no parte de un dolor. Hacemos política porque nos duelen las cosas y a mí me duele particularmente saber que todavía no hay justicia para esas víctimas de la guerra sucia. A mí me duele particularmente saber que no hubo justicia para las víctimas de la matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, en donde se le privó de vida a estudiantes que querían hacer patria y querían democratizar las instituciones. A mí todavía me duele y me revuelve la panza saber que no sabemos el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. El ejército mexicano estuvo involucrado en eso, sí, es así, y lo reconocemos. Por supuesto, no vamos a intentar olvidar esos terribles sucesos porque, reitero, tenemos memoria, pero también tenemos la enorme responsabilidad de conducir las leyes para que el gobierno federal siga contando con las condiciones de preservar la seguridad. Seremos los primeros en solicitar se castigue a un integrante del ejército mexicano si comete una falta, por supuesto, si se involucra en una estrategia de represión en contra de un movimiento social, en contra de una manifestación pacífica, por supuesto seremos los primeros. Pero de ahí a decir que ya estamos bien y el ejército y las Fuerzas Armadas en su conjunto pueden regresar a los cuarteles y la Guardia Nacional ya está consolidada, eso sería mentirle al pueblo de México. Y discúlpenme, yo no sé ustedes, yo no estoy acostumbrada a mentir, y menos si me está viendo tanta gente en Sin Censura, y menos si estoy utilizando la tribuna con la frase preciosa en letras de oro, la patria es primero. Yo no sé con qué cara los opositores en el Senado de la República el día de hoy, el día de ayer, y lo seguirán haciendo. Yo no espero que los panistas entren en razón, ya no espero nada de ellos, no esperamos nada de ellos y aún así nos siguen decepcionando. Yo no sé cómo se atreven a seguirnos mintiendo teniendo esa frase detrás, la patria es primero. Dejemos al lado las diferencias, los distingos, dejemos al lado todo eso que nos separa y unámonos en favor de la seguridad, unámonos en favor de la paz, unámonos en favor de ya eliminar ese lastre de los desaparecidos, de los asesinados, de los extorsionados, de los secuestrados. Por favor, iniciemos con un proceso de reconciliación nacional. Eso es lo que el presidente de la República nos ha dicho, y para reconciliarnos necesitamos a la contraparte en donde están estos partidos opositores, en donde, pues, por supuesto, estamos invitando a participar. Les estamos dando con todo y nuestros dolores que sabemos que generaron ellos, la posibilidad de reivindicarse, la posibilidad de pedir perdón, porque yo, al igual que el presidente, soy de la idea de sí, perdón, no olvido. Pero ojo, y esto quiero dejarlo muy en claro, yo no soy una autoridad judicial, yo no estoy perdonando ningún delito, todos los delitos tienen que llegar, tienen que tener una reparación, tiene que tener acceso a la verdad y tiene que haber castigo ejemplar de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo al Código justamente penal, pero yo como diputada federal sí hago un llamado a la reconciliación, entendiendo en que tenemos que tener acceso a la verdad, acceso a la justicia y herramientas para preservar la paz. Eso es lo más importante, y además, para cerrar, un proceso colectivo de reconocimiento de la responsabilidad compartida que significa la seguridad de las y los mexicanos. No es solo del presidente de la República, no es solo de la Secretaría de la Defensa Nacional, no es solo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, no es solo de un gobernador, no es solo de una presidenta municipal, es de todas y de todos
nosotros. Así es que, pues la invitación está abierta, síganos echando la mano como hacen todos los días, militando en redes sociales, exigiéndoles a través de los correos institucionales a sus senadores de la República votar esta reforma constitucional. Sigan conversando con sus amigas, con sus amigos, en los barrios, en las plazas públicas, los domingos, en la comida familiar, sobre todos los temas, porque tener una sociedad informada nos posibilita seguir democratizando todos estos procesos y a seguir fortaleciendo las respuestas que tenemos que dar a los grandes problemas de este siglo, y uno de ellos es justamente el tema de la inseguridad. Señoras y señores, pocas veces he podido yo ser testigo de una clase en directo de lo que yo llamo de realpolitik, de política real. Es fascinante escuchar a Andrea realmente cómo inserta, cómo es capaz de articular este discurso de política real o realpolitik, que es, por cierto, es muy de la escuela de Andrés Manuel López Obrador, un maestro de la realpolitik o de la política real. Y yo entiendo muy bien lo que quiere decir Andrea. A veces, cuando uno ya está en el gobierno, cuando ya asume una responsabilidad ante electores, muchas veces uno promete el 100%, pero a veces es imposible dar ese 100%. Barack Obama solía decir que uno ya como gobernante, pues sí, está obligado a pelear por ese 100%, pero uno tiene que entender que tiene que pactar, tiene que negociar. La política es el arte de lo posible. Y a mí me fascina esta forma de entender la política, porque es la política de la tolerancia, el diálogo, el pacto, la transacción en el buen sentido de la palabra. Y yo creo que lo que nos ha dicho Andrea, pues es fascinante en momentos en que realmente yo creo que la política mexicana, en términos generales, está viviendo momentos de capa caída. Qué bueno, qué refrescante es escucharte, querida Andrea. Y yo solamente ya le pediría a Yasmín que cierre este debate. ¿Qué opinas de esta reflexión tan interesante? Cerraría, por supuesto, agradeciendo muchísimo que Andrea nos haya acompañado, que nos haya compartido estas reflexiones que, como bien dices, son bien importantes. Me parece que rescataría esto último, este llamamiento donde Andrea dice, bueno, pues están ahora sí que el espacio dado para que nos pidan disculpas a las y los mexicanos, pero yo diría todavía más que se logren observar la oposición, y no solamente la oposición, también invitaría a la ciudadanía en general a que se ubiquen dentro de este gran proceso histórico. Cuando en el Movimiento de Regeneración Nacional decimos, este es un momento histórico, que hemos llamado transformación, es eso, ¿no? O sea, nos demanda a todas, a todos, tener una práctica distinta, pues, ¿no? Que rompa un poco las estructuras, que rompa estas inercias y que nos coloquen en otros espacios. Es decir, lo hemos dicho también, ¿no? O sea, el nivel de la oposición está de muy mal gusto, pues no está al nivel del proceso histórico. Nadie dice que piensen igual que nosotras y nosotros, pero hasta para tener este diálogo, tener estas reflexiones, poder llegar a acuerdos, poder hacer política con ellas y con ellos, tenemos que estar en la misma sintonía del proceso histórico. No puede ser que ellos sigan pensando que pueden hacer política como lo venían haciendo, con un pueblo que ya no está en esa sintonía, está encajado en el proceso histórico de la transformación. Por eso es que no logran encajar. Nadie dice que se vengan a Morena, no, o sea, lo que queremos es que se vean como la propia oposición de la Cuarta Transformación. A mí me parece que nos exige, pues, ¿no? Estar en nuestra sintonía. Yo todavía hasta diría que esto último donde dice Andrea, pues muchísimas gracias también a quienes siempre
siempre están pendientes en el activismo en las redes, que estén pendientes lo que hacen los diputados, pero también pues encajarnos como ciudadanía inteligente, como la ciudadanía consciente que nos exige esta cuarta transformación, pues estar a tono, ¿no? Siempre lo decimos desde el Instituto Nacional de Formación Política, proponemos espacios justamente de debate y de reflexión, ojo, serios, no como los que estos que hay en algunas televisoras, donde no hay un debate serio y profundo. Nosotros, a diferencia, pues proponemos con compañeros, compañeras, especialistas de talla como Andrea, que nos pueden llevar con muchos más elementos a reflexionar desde la realidad y para cambiar nuestras realidades. Desde el Instituto Nacional de Formación Política les invitamos a seguir nuestras redes sociales, por supuesto, y siempre hablamos de esta plataforma Morenflix, que es parecida a la otra, pero en Chairo, donde podrán encontrar contenido profundo, serio, consciente y pues hecho en casa, ¿no? Básicamente. Muchísimas gracias por el espacio. Te agradezco muchísimo, Jaime, por supuesto. No, gracias a ustedes dos. Realmente yo creo que coincido contigo, Yasmín, que es importante tener este tipo de debates de altura, profundos, de calado, porque yo creo que son muy edificantes y sobre todo con personajes como Andrea Chávez, que realmente su voz es tan refrescante. Yo francamente agradezco haber sido parte de esta mesa, así es que gracias a las dos. Querida, gracias Andrea también, por favor. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Cuarto Grado. Muchas gracias a las dos. Les mando un beso a todas, a todos. Muchas gracias, como siempre, a la audiencia de Sin Censura. Gracias, Jaime. Gracias, Yasmín, por la paciencia, por las enseñanzas, por los aprendizajes. Muchísimas, muchísimas gracias y aquí estaré pronto. Perfecto. Pues muchas gracias a las dos. Y amigos y amigas, ha llegado el momento de irse a planchar oreja. Mañana ya estará con ustedes nuestro querido Vicente Serrano. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.